Muy buenos días a todos, queridos hermanos, queridos amigos que también nos escuchan. Eh, bueno, hoy día, el 27 de diciembre del 2020, último domingo del mes, hemos tomado la decisión de hacer en vivos otra vez y hacerlo de esta forma porque la pandemia ha aumentado. Acá en Santa Cruz está aumentando considerablemente y bueno, no sabemos qué vaya a pasar, qué va a decir el gobierno pronto, pero sabemos que estamos en las manos de Dios. La semana pasada, cuando estábamos compartiendo justamente de esto, decíamos que no podemos estar en mejores manos. Puede ser que nosotros sintamos imposibilidad, no sepamos qué hacer. Dios sí sabe. Y este no es un tiempo que está ajeno a su voluntad. Entonces, sí, en fe queremos realmente saber que Dios está en control y a la vez seguir compartiendo la palabra. Hoy día vamos a continuar con nuestra serie de Marcos y bueno, o sea, les animamos a que puedan seguir escuchando la palabra, que nos aferremos en la palabra en este tiempo. Este no es un tiempo normal, es un tiempo muy diferente y evidentemente puede traer incertidumbre, pero no hay incertidumbre para Dios. Para nosotros hay, porque no sabemos el futuro, pero para Él no hay y su control está en esta circunstancia también. Entonces, quería tener esa pequeña introducción para explicar qué es lo que estamos haciendo. Hemos decidido que vamos a evaluar semana a semana si es que hay las condiciones para reunirse o no. Y de acuerdo a eso vamos a ir anunciando qué es lo que se puede hacer, qué es lo que dicta el gobierno, qué es lo que vemos nosotros también pertinente, ¿no? Entonces, sí, más bien, gracias por conectarse, gracias por poder ver este mensaje si lo están viendo en diferido, porque realmente necesitamos la palabra de Dios en este tiempo más que nada. La palabra de Dios es lo que nos sostiene. Todas estas cosas que están sucediendo son variables. La palabra de Dios no varía. Dios no varía. Dios es el mismo. Fue ayer, va a ser igual hoy y va a ser lo mismo mañana. Él no varía, Él no cambia, ¿no? Entonces tengamos eso en mente mientras compartimos la palabra de Dios ahora. Hoy día vamos a compartir, vamos a seguir con nuestra serie de Marcos. Marcos 7 nos toca. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 23 y vamos a ver qué tesoros tiene el Señor para, para darnos en su palabra, ¿no? Entonces, déjenme leer la palabra de Dios y después comenzar con una oración. Dice la palabra de Dios en Marcos 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos que de Jesús comen pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que uno diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios
con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos los que, y entended, nada hay fuera del hombre que entre en el hombre que le pueda contaminar, pero lo que sale de él solo es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis todo lo que fuera que no entendéis que todo lo que fuera que entre en el hombre no le puede contaminar? Porque no entran en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no importa la circunstancia que estemos viviendo, podemos leerla y podemos entenderla y podemos meditarla, Señor. Gracias por eso. Señor, quiero pedirte por nuestro país y por el mundo entero, en realidad. La situación que estamos viviendo es una situación muy complicada. Y bueno, acá en Bolivia ha vuelto a suceder que aumentaron los casos y todo. Eso no sale de tu control. Pero quiero pedirte que nos ayudes a tomar decisiones sabias y que nos guardes, Señor. Y que sobre todo, en medio de todo esto, ayudes a que nuestros ojos estén puestos y fijados en ti, Señor Jesús. Señor, también quiero pedirte para que la palabra que vamos a compartir hoy haya cabida en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica, Señor. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Bueno, hemos acabado de leer este pasaje y este pasaje es muy contundente en lo que dice. Jesús es muy contundente en sus palabras, ¿no? Entonces, quiero comenzar contando un poco de una historia de algo que sucedió en mi familia. Hace muchos años, mi hijita tenía 1 año y 9 meses, más o menos 1 año y 10 meses, era casi 2 años, y era la primera vez que salía del país. Me acuerdo específicamente que, bueno, dando un poco de trasfondo, a ella le encantaban y le siguen gustando los chocolates, los chubis, eran los favoritos. Y sus abuelos sabían eso, ¿no? Entonces siempre le iban regalando esos chocolates y ella era feliz con esos chocolates. Y alguna vez su abuelo le daba dinero para que se compre chubis. Tenía casi 2 años, pero bueno, por medio de sus papás podía ir a la tienda y comprarse, ¿no? Pero no sé de cómo, estábamos por salir del país, su abuelo le regaló un peso, un boliviano. Y ella lo tenía en su bolsillo, bien guardado. Entonces, bueno, estamos de viaje, estamos en otro país, en el extranjero, estamos en un parque grande y de pronto aparece un carro, de esos carros que venden papitas fritas, diferentes cosas, ¿no? Y ella encuentra el boliviano. Entonces, agarra su boliviano y va con su boliviano. Nosotros estábamos hablando con mi esposa y de pronto vemos que la Luciana comienza a ir hacia el carro y bueno, estamos tras ella, obviamente no descuidándola. Saca del boliviano, le extiende al vendedor y le dice, chubi, chubi. Para nosotros fue muy chistoso. El vendedor quedó un poco desconcertado. Primero porque no conocía el boliviano, o sea, lo vio y probablemente era primera vez o alguna vez de las pocas que había visto un peso. Y por otra causa, no tenía chubi, ¿no? Él no vendía ese producto. Entonces, fue interesante ver eso y fue chistoso.
Pero lo más interesante, y cuando nos ponemos a pensar, es el fondo del asunto. Mi hijita había ido con un peso, un boliviano, a querer comprar algo en el extranjero donde esa moneda nuestra no tiene ninguna validez. El peso no tiene ningún boliviano, no tiene ninguna validez en el extranjero. Es más, mi hijita podía haber ido con 20 bolivianos y hubiera sido la misma respuesta. ¿Por qué? Porque existe un valor diferente en ese país que lo que hay acá. Entonces, bueno, yéndonos al asunto y al fondo del asunto, es que muchas veces pensamos que lo que nosotros tenemos, lo que es nuestro, tiene validez en otros lugares, como ser mis bolivianos. Si no hay una transformación del boliviano, eso no tiene validez en otro país. Esa misma metáfora, esa misma forma de pensar está sucediendo acá en las Escrituras. Los fariseos tenían una forma de actuar que bien lo dice acá, era tradición, pero que no tenía ningún valor delante de Dios. No tenía un valor de salvación, no tenía un valor como para poder agradar a Dios. Y es más, ellos estaban cegados en eso y cegaban a otros en eso. Y Jesús eso es lo que vino a hacer, vino a cambiar la tradición humana para poner la ley divina en nuestros corazones. Entonces esto es lo que vamos a ver esta mañana, cómo Dios a través de las circunstancias, a través de Jesús, muestra que los fariseos estaban equivocados al querer mantener una tradición humana para querer agradar a Dios. Entonces, bueno, en lo que vayamos desarrollando, vamos a ver cuán profundo en realidad fue lo que Jesús les dijo, porque les dijo algo demasiado profundo. Pero vamos con esa idea. Cuando la tradición sobrepasa el Evangelio, acuérdese de esta frase, no seguimos realmente a Cristo. Si la tradición tiene más relevancia que el Evangelio, entonces no estamos siguiendo a Cristo. Que quede eso en nuestra mente. El Evangelio nos lleva a tratar la raíz del problema. Que eso también quede en nuestra mente. Es el Evangelio el que penetra y nos lleva a tratar la raíz del problema. Esta mañana vamos a ver cómo el verdadero mal no está en incumplir las tradiciones que las personas pueden crear, sino en el corazón del pecador. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Esta mañana vamos a ver una vez más que el verdadero mal no está en incumplir las tradiciones, sino en el corazón del pecador. Punto número 1. Los peligros de apegarse a la tradición más que a Dios. Entonces acá lo primero que vamos a ver es eso, que justamente existe un peligro fuerte y grande de cuando uno se agarra a la tradición. Para los que han podido estar siguiendo la serie de Marcos, y quiero dar un pequeño, y para los que no también quiero dar un pequeño esbozo de lo que hemos estado viendo. En el capítulo 6 se menciona de que era importante conocer a Jesús. Era importante saber quién era Él. Era importante saber y conocer qué es lo que Él podía hacer. Y era evidente quién lo hacía y quién no. Entonces, acá en el capítulo 6, bueno, además del capítulo 6, podemos ver a lo largo de Marcos hasta donde estamos, había una confabulación de los fariseos para poder matar a Jesús. Es más, si podemos ver en Marcos 3:6, dice que querían destruirlos, que quedaron con los herodianos, que en realidad no eran amigos, pero tenían un enemigo en común, que era Jesús. Y quedaron con ellos para destruir a Jesús. Querían perjudicarlo, querían acabar con él, porque él estaba cambiando tradiciones y cosas ancestrales que ellos habían sustentado, que en muchos casos, como en el caso de ahora, vamos a ver que eso se apartaba de la ley de Dios, ¿no? Entonces, es importante tener eso en mente, ¿no? Ellos querían destruirlo, ¿no? Podemos ver en los primeros 2 versículos, que inclusive ellos vinieron desde Jerusalén. Eso no estaba cerca, pero vinieron. ¿Para qué? Para destruirle.
Había una confabulación, ya realmente Jesús era un problema. Era un problema para los fariseos. Era un problema porque estaba cambiando todo. Había multitudes que lo seguían, había milagros que sucedían, había muchas cosas que estaban pasando que ellos no estaban de acuerdo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto porque ellos seguían aquí lo dice claro, ellos tenían una ley ceremonial de los ancianos. Había una tradición que ellos la equiparaban a la ley de Dios. La ley de Dios se conoce como la Biblia que nosotros tenemos. Es más, creemos que ellos tenían un Antiguo Testamento, entonces podían leer lo que dice la palabra de Dios. Pero tenían una tradición que la equiparaban, que no era la palabra de Dios, pero ellos se equiparaban y le daban igual de importancia. O en algún caso, como en este, más importancia. Y lo peor de todo es que esta forma se iba directo solamente a acciones, no al corazón del asunto, ¿no? Entonces, tengamos primero eso en claro. O sea, esta tradición era mucho más rígido. Por ejemplo, este tema del lavamiento de manos. Los sacerdotes tenían que purificarse y tenían que hacer distintas cosas para poder entrar al templo. Pero de ahí a que ya los utensilios, ellos habían vuelto una idea en una tradición mucho más rígida. Mucho más rígida. Y no solamente eso, sino que habían vuelto eso igual que la ley. Pongámonos en cuenta cuántas veces, no solo en esa época, también ahora nosotros hacemos eso. Ponemos en las personas cargas innecesarias, cargas que no ha puesto la Escritura, cargas que realmente son leyes humanas. ¿Y qué es lo que atrae eso? Cuando hay algo que no es de Dios y que está, por eso, legal o legalismo, como le llamamos, atrae condenación o rebeldía. Muchas veces con esos actos perjudicamos a creyentes, perjudicamos a otras personas, poniendo cargas innecesarias. Y la reacción de ellos a veces es, bueno, van a comenzar a condenarse con cosas que no deberían condenarse. O van a comenzar a actuar rebeldemente. Hemos hablado y ya lo hemos dicho hace unas cuantas semanas, que era el libertinaje. El libertinaje es cuando hay personas que conocen a Dios y es más, tal vez tienen no sé si son salvos o no, pero realmente están diciendo, bueno, Dios me perdona por su gracia, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Ese es un extremo que no está bien, no es correcto. Porque cuando Dios entra en nuestro corazón, se tiene que notar a través de nuestras obras. Pero acá se está viendo el otro extremo, de que comenzamos a generar una tradición de actos, de formas de vivir, que nos hacen creer que somos superiores a otros. Y es más, ponemos cosas que para nosotros son importantes que ni siquiera están escritas en la palabra de Dios. Y que bajo una correcta interpretación no pertenecen ahí. Tomemos eso en cuenta. Tomemos que no tenemos que estar poniendo cargas innecesarias, ¿no? Entonces, eso es lo primero que vemos. Aquí no hay un contacto con Jesús en los primeros dos versos. Hemos dicho, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, como lo hemos mencionado, vienen desde allá, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Entonces, han agarrado y han visto ya, ¿cómo podemos? Hemos venido desde Jerusalén, ¿cómo podemos agarrar a Jesús? Mira, sus discípulos están comiendo con manos inmundas. Ya, listo, ahí lo tenemos, ahora sí, ¿no? ¿Me entienden? Hay una idea de destruir a Jesús. Quieren destruir a Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en los siguientes tres versos? Dice, versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. O sea, básicamente ellos habían creado
una necesidad de ir purificando todo que no estaba en la palabra. Pero, ¿está mal ser limpio? Está bien, es algo bueno. Evidentemente nosotros sabemos ahora, hoy en día, igual que alguien que se lava las manos y que limpia las cosas que están en su entorno, va a tener una mejor vida, va a poder realmente estar más limpio, es mejor para su salud, mejor para su entorno, mejor para todo. No estaba mal. El tema es que lo habían puesto como una tradición igual a la ley. Un mandamiento como si fuese que Dios había dicho eso para agradar a Dios. Y eso no es cierto. Si ellos querían hacer eso, estaba excelente, pero no debían ponerlo para que las personas tengan que hacerlo para obtener el favor de Dios. Ese era el problema. Porque la pregunta con la que van, y es como vamos a ver, es ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? O sea, directamente ellos van a Jesús diciendo, esta tradición es la ley. Y ellos tienen que comportarse de esa forma. Entonces, no había una cuestión, no había nada, no estaban cuestionando si eso estaba bien. Van directo y diciendo, esto es lo que hay que hacer, Jesús. ¿Por qué no lo están haciendo? Y la respuesta de Jesús va a ser contundente. La vamos a ver en un momento. Pero quiero animarte a que las cosas y las acciones que tomes las evalúes delante de la ley de Dios. No es cuestión nueva el tema de la tradición, de que la tradición llegue a agarrar y a cambiar tanto la forma. O sea, si no, no hubiera tenido que venir, por ejemplo, Lutero, 1500. Él tuvo que ser usado por Dios para hacer una reforma. ¿Por qué? Porque la tradición había sobrepasado la palabra de Dios. Y había una serie de cosas que estaban exactamente a la misma altura que la ley. Y es más, contradecían a la ley para que no eran de Dios. Si pasaba en el tiempo de Jesús y pasó en el 1500 cuando Lutero lo logró mostrar, ¿por qué no puede pasar el día de hoy? Es más, yo les aseguro, pasa. Aquí la palabra de Dios, y Dios ha sido muy bueno al inspirar esto a Marcos para que lo ponga y se quede ahí, para que hoy día podamos analizar las cosas que hacemos y decimos a la luz de la palabra y no a la de la tradición. Dejemos de aferrarnos en cosas humanas y aferrémonos de Dios. Hasta este punto hemos visto cuán importante es no hacer de una ley una tradición, aunque sean aspectos buenos. Ahora vamos a ver la hipocresía detrás de todo esto por parte de los fariseos, ¿no? Entonces, no podemos hacer de una tradición una ley. Punto número 2. Jesús mostrando el error en la tradición. Entonces, miren cómo comienza Jesús. No dice, bueno, lo voy a considerar, a ver, no, Pedro, Juan, vengan, lávense las manos, ¿no? No, directamente se da la vuelta contra los mismos fariseos y les dice, versículo 6, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Miren la diferencia. Ellos lo están atacando con un tema de una tradición de ancianos, una ley ceremonial. Pero Jesús agarra y se los da la vuelta y les dice con la palabra de Dios, hipócritas. Y cita al profeta Isaías. Eso está en Isaías 29:13. En Isaías 29:13 se había escrito esto. Esto estaba para ellos podían leerlo.
Entonces, cuando vemos esa diferencia de Jesús citando la palabra de Dios y ellos la tradición, hay un problema. Cuán enraizadas muchas veces están las tradiciones que creemos que son la ley de Dios cuando no lo son. Tengamos eso en cuenta. Y miren eso más, sus corazones estaban lejos de Dios. Eso decía el profeta Isaías, ¿no? Y es más, en el versículo 8 Jesús va a aterrizar con todo eso. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. No menciona cuáles son las otras cosas muchas semejantes. Y en este momento, tal vez nosotros no tenemos claro cuáles eran la tradición. Por esta parte podemos ver, por lo que Jesús está mencionando, que existían más cosas que eran tradiciones humanas de los ancianos para ellos y que lo equiparaban igual a la ley de Dios cuando no era palabra de Dios, ¿no? Entonces tengamos eso en cuenta. Tengamos en cuenta que no es necesario buscar más de lo que Dios ya reveló en sus escrituras, ¿no? Desacreditando, no sé, la misma ley de Dios. Y es más, quiero ponerles ahora el ejemplo, o sea, vamos a leer ahora desde el 9 al 13, porque Jesús no solamente agarra y les dice, ustedes están haciendo esto solamente a luz de la tradición de hombres. Les va a mostrar, déjenme leerle y explicar esta parte porque es increíble y es contundente la respuesta de Jesús. Dice en el versículo 9, les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Primero Jesús agarra y dice, ustedes son hipócritas porque utilizan la tradición para poner leyes y cargas sobre las personas. Ya, ese es un punto. Pero les da la vuelta y les dice, miren, ustedes tampoco están cumpliendo la ley de Dios. Uno de los 10 mandamientos, y podemos verlo en Éxodo 20:12 y se repite en Éxodo 21:17, es que debemos honrar al padre y a la madre. Y eso estaba muy fuerte en la tradición hebrea. Ellos cuando su padre y su madre, y obviamente todavía podemos ver cosas de esas, cuando un papá y una mamá ya no pueden trabajar y no tienen cómo sustentarse, es obligación de los hijos poder ayudarles y poder ver la forma de que ellos puedan salir adelante. ¿Y qué hacían estos? Habían creado una tradición en la cual, en vez de ayudar a sus padres, decían, todo el dinero que supuestamente debería ayudar a los padres, lo voy a poner para ofrenda de Dios. Entonces cambiaban y decían, ahora todo esto va a ser para ofrenda de Dios y ya no va a ser para mis padres. ¿Entienden el punto? O sea, esto es lo que llamaban el corbán. O sea, este corbán era, bueno, todo esto va a ser para Dios, ya no voy a ayudar a mis papás. ¿Qué es lo que pasa? La tradición estaba cambiando la ley de Dios. Lo que Dios había establecido, que es importante honrar al padre y a la madre. Y no solamente eso es una ley de Dios, es una ley de Dios, es lo principal, pero también es de sentido común. Es importante. En nuestra sociedad, unos hijos que abandonan a sus padres se ve mal. Que realmente no les importe sus papás, se ve mal. Entonces, habían invalidado y puesto por excusa eso para no hacerse cargo de sus papás. ¿A pretexto de qué? De la tradición de los ancianos. Entonces, eso está mostrando cómo esta tradición y estos ritos culturales eran
estaban en contra de Dios. No solamente con el lavamiento de manos, pero también con el dejar de aportar para sus papás, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos entender que las tradiciones no tienen que equiparar a la ley de Dios, nunca. Algo que es muy peligroso y usualmente ahora se da es el plagio. ¿Qué es el plagio? El plagio es cuando yo agarro algo que no me pertenece y lo utilizo como si me perteneciera y le pongo mi nombre y apellido, ¿no? En la universidad hemos podido ver mucho de eso, en el colegio igual, que bueno, personas que no tienen la capacidad o el tiempo, no tienen el tiempo y no sé, el esfuerzo de querer presentar un trabajo, utilizan el plagio para quedar mucho mejor de lo que quedarían sin eso. Entonces es una forma de pretender algo que no es. ¿Qué se parece lo que es el plagio a la tradición de los ancianos? En estos casos, la tradición de los ancianos eran formas que ellos establecían para quedar bien delante de los ojos de los hombres y según ellos delante de los ojos de Dios cuando no era así, quitándole valor a lo que realmente tenía valor, que es cumplir la ley de Dios. Entonces, de esta forma, es una forma de decir, hacían trampa para dejar que no sea evidente, por ejemplo, que no estaban queriendo apoyar a sus papás. Esas partes, y todavía aún más aún quedar bien para la sociedad. No, ellos, mira, o sea, han renunciado el ayudar a sus papás para dar a Dios. Cuando el mandamiento que Dios había dado a través de Moisés para ellos era honrar a su padre y a su madre, y eso era ayudarles, ¿no? Entonces tenemos que tener eso en claro. La tradición no puede equiparar a la ley de Dios. No puede y no debe ser así. Hasta este punto hemos visto cómo Jesús tiene que invalidar la ley y la práctica humana para mostrar que lo que no se cumplía realmente era la ley de Dios. Ahora nos va a mostrar el verdadero origen del incumplimiento de la ley. Para esto vamos a ver el punto número 3, Jesús cambiando la tradición por la verdad. Jesús cambiando la tradición por la verdad. Y para eso vamos a ver ahora el versículo 14 al 16 primero. Versículo 14 dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, presten atención cuántas veces dice oír acá. Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que lo contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El tema de oír está muy fuerte acá. Hay diferencia entre oír y escuchar. Muchas veces escuchamos pero no oímos. El oír demanda entender y aplicar. El escuchar es, bueno, sé que eso es así. Cuando hemos sido hijos o cuando tenemos hijos nos damos cuenta de esa diferencia. Hay muchas veces que nos escuchan o hay muchas veces que escuchamos, pero no tomamos en cuenta, no aplicamos. Entonces, por eso dice el que tiene oídos para oír, oiga. El que puede escuchar, el que puede entender, entienda. Y está ligando el oír con entender. Acá nos está mostrando que hay algo muy importante. Muy, muy, muy importante. Y lo dice literalmente, el versículo 15 es uno de los más importantes en este lugar. Dice, versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y da la explicación por qué. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces ahí está la diferencia. Lo que entra en el hombre no contamina, lo que sale de él sí. Y les da esa pequeña parábola a las personas y bueno, esperando que lo puedan entender. Yo me pongo a pensar ahora, bueno,
Muchas veces probablemente hemos tenido contacto con las hormigas. Y es más, dejamos algo que tenga sabor a miel o dulce, y al día siguiente es probable que vamos a encontrar una línea de hormigas. Lo que podemos agarrar, hacer es, limpiar de una vez y acabar con ese problema, supuestamente. Pero el punto está en que el problema real no se limpia de esa forma. El problema real es cuando yo persigo esas hormigas hasta llegar al origen, al hormiguero. Y cuando pongo veneno en el hormiguero, sé que he limpiado el problema, ese problema. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Tenemos que encontrar el origen del problema para poder atacarlo. Y aquí la palabra de Dios nos está mostrando eso. Nos está mostrando que el verdadero problema es el que sale del corazón. Lo va a explicar un poco mejor más adelante, pero el problema es el que sale del corazón, no el que entra. Las tradiciones de los ancianos, las tradiciones humanas, todo lo que se decía o se hacía, eran simplemente tradiciones humanas, que hoy día también tenemos. Pero el verdadero problema está y estaba en el corazón de los hombres. Así como al agarrar y limpiar algo que está sucio, no estamos atacando el problema, sino atacamos el hormiguero, bajo el ejemplo que estamos haciendo. De la misma forma, si no atacamos el corazón, nunca vamos a ver resultados reales. Solamente podemos generar, como hemos dicho, condenación y rebeldía en personas que todavía no tienen a Dios. Porque el verdadero problema se hace y se cura desde adentro. Y lo podemos ver muy claramente en Jeremías 31:33. En Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Dejaré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El Señor quiere cambiar el corazón. Ese es el verdadero orden. No queremos ver frutos en personas que no han sido transformadas por el Evangelio primero, porque no van a ser frutos reales, ¿no? Y es más, ahora Jesús vuelve a dirigirse a sus discípulos, porque sus discípulos no habían entendido, ¿no? Dice el versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fue lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, otra vez les está diciendo: ustedes tampoco entienden, tampoco han podido oír en la forma que han podido asimilar esto. No existe un verdadero cambio si no va desde adentro. Jeremías lo dijo muy claro, lo dijo que iba a cambiar la ley en su mente y en su corazón. La mente de los hombres iba a cambiar, porque su corazón iba a cambiar, no por tradiciones humanas. Estamos llenos de tradiciones y las tradiciones nos gustan, porque en algún sentido tal vez nos hacen sentir mejor. Esa no es la ley de Dios, no es la forma en la que Dios ha querido que nosotros nos movamos. Y es más, Él comienza a mostrar, Jesús comienza a desarrollar esta verdad y dice: ¿de dónde salen? Y menciona 13 pecados.
Acabamos de mencionar los malos pensamientos, ya es un pecado. El adulterio, la fornicación, el homicidio, el hurto, avaricia, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. O sea, todo eso sale de nuestro corazón. Hay una parte hay algo que a mí me gusta decir y siempre lo pienso de esta forma. Una persona no puede decir, me han hecho enojar. Muchas veces lo usamos, no lo hemos escuchado y lo he escuchado probablemente de mis propios labios. Me estás haciendo enojar. Me estás haciendo enojar, me estás haciendo molestar, me estás haciendo... Ese punto tenemos que ponerlo a la ley de las escrituras. O sea, una persona se enoja porque quiere enojarse. Es verdad, hay personas que nos ayudan a que podamos enojarnos. Pero probablemente otra persona en mis mismos zapatos no se hubiera enojado de algo que yo me he enojado. Hay personas que son más propensas a enojarse que otras. El me estás haciendo enojar es un tema de que, bueno, tu acción estuviera haciendo que yo me enoje. No, yo me estoy enojando porque no me gusta lo que tú estás haciendo. Entonces esa es la forma correcta de que tenemos que hablar y creer en las cosas, porque no son cosas externas las que hacen que nosotros reaccionemos mal. Es nuestro propio corazón. Es nuestro propio corazón de donde salen los malos pensamientos, adulterios, fornicación. No sé, puedes ponerlo para cualquier cosa, para un hurto, tuve que hacerlo, o para una mentira, tuve que mentir, porque si no, o sea, todas esas cosas no son reales. Nosotros mentimos, nosotros fornicamos, nosotros adulteramos, nosotros matamos, nosotros engañamos, nosotros tenemos envidia, tenemos maledicencia, soberbia, cualquiera de esas cosas que nosotros hagamos es porque está en nuestro corazón y no porque las personas hayan hecho algo. Ese es el verdadero enemigo. Hoy día hemos titulado este mensaje El verdadero enemigo y hay que tener en cuenta eso. No son los externos, el problema somos nosotros y Dios tiene que a través de cambiar nuestro corazón y nuestra mente, cambiarnos a nosotros mismos. Ese es el punto de este mensaje. No va con el tema de los fariseos, de lavarse las manos y de que ellos lavaban las manos 1000 veces, pero estaban socapando que hijos no obedezcan la ley de Dios de honrar a sus padres. Ese es el punto. El punto es honrar a Dios, no la tradición. Veamos qué dice nuestra palabra. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Y no tengamos una visión sesgada, sino veamos a Dios. Ningún otra cosa, otro argumento, otra tradición tiene que equiparar a la ley de Dios. La palabra de Dios, que Dios ha decidido darnos, es la que tiene que guiar nuestro corazón. Y tenemos que orar a Dios para ver si estamos cayendo en esto o no. Este es el mensaje que teníamos hoy, porque es lo que dice la Escritura y es lo que Jesús estaba tratando con los fariseos. ¿Cuántos de nosotros en alguna medida hemos sido fariseos también? Bueno, el Señor no quiere que lo seamos, porque no estamos haciendo bien a su iglesia. No estamos haciendo bien a nosotros primero y no estamos haciendo bien a la iglesia tampoco, ¿no? Entonces tomemos en cuenta, porque la palabra que Dios ha dejado en las Escrituras es para ser tomada en cuenta hoy día también. Bueno, primera conclusión, el principal problema no está en cumplir o incumplir la tradición. Ese no es el problema. El principal problema está en no buscar y vivir conforme a la ley de Dios. El problema más grande que podemos encarar es cuando nuestros ojos están en cosas externas sin poder ver claramente las cosas internas. Y el cambio tiene que venir desde el corazón. Las circunstancias van a venir, el coronavirus viene, está acá, no sabemos dónde, está en el entorno. Es una circunstancia. Lo que eso saque de nuestro corazón, el verdadero problema está ahí adentro. Y esto es lo que tiene que cambiar el Señor. Ese es el mensaje que teníamos para hoy.
y esperamos que Dios nos hable a través de este mensaje. Y bueno, la próxima semana, durante la semana vamos a avisarles si vamos a ir presencial o vamos a seguir con videos. Es muy probable que sigamos con videos, pero estén atentos a los anuncios, por favor. Y que el Señor los bendiga. Cualquier cosa pueden comunicarse y, y podemos estar pudiendo ahondar estos temas. Queremos realmente apoyarles y estamos con ustedes, queridos hermanos, y que Dios los bendiga. Estamos orando por cada uno de ustedes. Nos importa mucho todo lo que está sucediendo y bueno, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Gracias Dios por esta palabra, Señor. Te rogamos que haya cabida en nuestro corazón y que podamos ponerla en práctica, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.